llevan los efectos de esta presión, de esta tensión, que definitivamente tiene que ver con sus emociones, que altera su salud, que altera su forma de hacer las cosas. Y alguien tal vez pensará, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Dios nos enseña? Tiene mucho que ver, porque puedes convertirte en algo muy diferente, o ahora mismo puedes estar viviendo algo muy distinto a lo que Dios te ha llamado a vivir en la tierra. Estamos de regreso con ustedes en este programa Tiempo de Vida, hablando acerca de lo que son las emociones y cómo es que nos podemos convertir en aquello que sentimos. Repetimos una vez más que lo que dijimos al principio del programa, nos podemos convertir en lo que comemos, por eso es que la salud de muchas personas se ha afectado porque no cuidan lo que comen. Nos podemos convertir en lo que pensamos, pero también nos podemos convertir en aquello que sentimos. Sabes, en el libro del Antiguo Testamento hay un libro, el libro de Job, el capítulo 3 y versículo 25. Y quiero leerte lo que dice Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha sucedido lo que yo temía. En otras palabras, ¿qué tenía este hombre? Tenía temor. Estaba sufriendo, estaba lidiando con las emociones del miedo y el temor. Y él afirma que aquello que temía, aquello que él se imaginaba por el miedo que tenía, le llegó a suceder. Entonces es importante entender. Y esta expresión que dice me ha venido, en el idioma original bíblico significa llegar a ser. En otras palabras, él llegó a ser lo que él pensaba en sus emociones o sentía en sus emociones que le iba a suceder. ¿Y qué era la emoción con la que este hombre Job estaba lidiando? El miedo, el temor, que comienza como una emoción y que es importante que tú puedas entender el día de hoy, que cuando tú no lidias con tus emociones, cuando tú no controlas tus emociones, ellas te van a controlar a ti, van a controlar tu forma de pensar, van a controlar tu manera de hablar, tu forma de sentir las cosas, de hacer las cosas. Por eso es tan importante que no nos dejemos controlar por nuestras emociones, porque si no te vas a convertir en una persona emocional, que todo lo que haga, todo lo que decida va a ser en base a sus emociones. ¿Sabes que hay mucha gente que se ha casado por emociones? Hay mucha gente que abrió un negocio por emociones. Hay mucha gente que se mudó a otra ciudad o a otra nación por una emoción. Sintieron algo. Sintieron que eso que estaban pensando o que estaban imaginando era lo correcto para hacer en sus vidas y luego se dieron cuenta, después que tuvieron un fracaso, una mala experiencia, que se habían equivocado. Tú no te puedes dejar llevar solamente por lo que sientes. Necesitas buscar de Dios. Por eso es importante el día de hoy que tú entiendas que no es solamente por emociones, es por algo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y qué más podemos decir de las emociones? Recuerda, ¿qué es una emoción? Una emoción es la alteración del ánimo. Es aquello que altera nuestro ánimo, sea positivamente o negativamente. ¿Y qué es el ánimo entonces? El ánimo ánimo tiene que ver con el valor, con el coraje que una persona tiene para continuar, para seguir adelante en su vida. Por eso es que lo contrario al ánimo es el desánimo. Ánimo tiene que ver con tener valor, con tener el coraje de seguir adelante en cualquier situación, sea un problema, sea una necesidad, sea un divorcio. Cuando una persona está enfrentando una crisis, una situación difícil, necesita tener un buen ánimo. ¿Por qué? Porque le hace falta tener ese valor, ese coraje para continuar. ¿Y qué es lo que es una emoción? La alteración del ánimo. O sea que las emociones pueden alterar tu ánimo para bien o pueden alterar tu ánimo para mal. Si es positivamente es buen ánimo. Si es negativamente es desánimo, que es todo lo contrario al ánimo. Desánimo significa perder el valor, perder el coraje de continuar en esa situación difícil que puedes estar pasando en el día de hoy. Hay mucha gente que enfrenta un divorcio. Hay mucha gente que se ve frente a un fracaso y por falta de valor, por falta de tener un buen ánimo, desisten, renuncian, vuelven atrás, pierden su matrimonio, pierden su negocio, pierden su familia por falta de un buen ánimo. Y ese ánimo pudo haber hecho la diferencia para poder creerle a Dios por una oportunidad más y seguir adelante. Entonces, ¿qué es esto de las emociones? Hay un pasaje que quiero leerte en el libro de Proverbios, muy importante, en el capítulo 18 de Proverbios, verso número 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una vez más, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Esto quiere decir que una persona
que tenga un buen ánimo, que no permita que sus emociones le desanimen, sino que sus emociones le permitan o le ayuden a tener un ánimo bueno, dice que va a soportar su enfermedad. Quiere decir, sabes que hay personas, hay médicos, que cuando tratan a sus pacientes les hablan bien, empiezan a hablarles positivamente. ¿Y qué hacen con esto de hablarle positivamente? Ellos saben que al alterar el ánimo de esta persona, al alterar sus emociones, al hablarle positivamente, esta persona, su estado de ánimo le va a ayudar a sentirse mejor. La Biblia nos habla, el mismo Dios que escribió esta palabra, nos habla muchas veces de cómo hombres de Dios fueron desanimados, enfrentaron desánimos, sufrieron problemas emocionales. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías, un gran profeta de Dios, un hombre lleno de unción de Dios, cómo este hombre un día se desanimó, que hasta quiso morirse. Y nos habla de otros hombres de Dios que enfrentaron problemas emocionales. Moisés, aquel hombre que Dios llamó para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud que estuvo en Egipto. El pueblo de Dios fue esclavo por más de 400 años en Egipto. Y esto está en el Antiguo Testamento. Y Dios levantó un hombre llamado Moisés para que fuera a rescatar a su pueblo y sacarlo a la libertad. Cuando ya estaban en ese proceso que habían salido, ya eran libres. Iban a buscar una tierra que Dios les había prometido donde ellos iban a vivir de una manera diferente. Dios le da una orden a Moisés y le dice a Moisés cuando en una ocasión el pueblo tenía sed. Había una roca, había una piedra en el desierto y Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca para que saliera agua de ella y el pueblo de Dios pudiera beber agua. ¿Qué hizo Moisés? Enojado con personas del pueblo de Dios que se quejaban, que siempre estaban reclamando por las cosas que estaban sucediendo. Moisés se enojó, no controló la emoción de su ira, no controló la emoción del enojo y en vez de hablarle a aquella roca para que saliera agua de ella, agarró la vara que tenía en su mano y golpeó la roca. La golpeó fuertemente. Y Dios se enojó con Moisés por esta situación, tanto así que le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, sino que solamente la iba a ver. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aún los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios que habla la Biblia, enfrentaron problemas emocionales. Cuando Moisés no controló su emoción de ira y de enojo, él permitió que ella lo dominara y esto le impidió recibir algo de Dios. Por eso es importante el día de hoy, tú que me estás viendo a través de este programa Tiempo de Vida, que empieces a pensar en una forma diferente de vivir, que no permitas más que tus emociones controlen tus pensamientos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué puede pasar cuando una persona no controla sus emociones? Ellas pueden alterar tu forma de pensar, pueden alterar tu forma de sentirte, pueden alterar tu forma de ver las cosas. ¿Sabes? Las emociones, si es la alteración del ánimo, tú necesitas en estos tiempos que estamos viviendo tener un buen ánimo y no estar en desánimo. Si tú has estado desanimado últimamente, si te has estado sintiendo con mucho desaliento, con mucha falta de deseos de seguir adelante, es muy probable que tus emociones estén controlando tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de hacer las cosas. Ahora quiero que escuches esto que es sumamente importante. ¿Y qué puede hacer las emociones de una persona que no controle, o qué le puede suceder a una persona que no controle sus emociones? La primera cosa que va a suceder o puede suceder es que ellas te impiden cumplir la voluntad de Dios. Y hay una voluntad de Dios para tu vida. La Biblia dice en el libro de Romanos, la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Pero una persona que sea dominado por sus emociones, que sus emociones controlen su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, difícilmente va a entender o va a conocer la voluntad de Dios. La primera cosa entonces que las emociones hacen es que impiden que tú cumplas la voluntad de Dios, que la puedas vivir. Y la voluntad de Dios para ti, recuerda, es buena, es agradable y es perfecta. La segunda cosa que hacen las emociones es que ellas pueden abrir puertas a influencias espirituales. ¿Cómo así? Cuando una persona no lidia con sus emociones, esto permite que espíritus malignos vengan a atar, a influenciar la vida de una persona. De ahí que tenemos personas que fueron rechazados de niños, sufrieron un trauma cuando eran niños, y este trauma y ese rechazo, por no saber lidiar con aquella emoción de rechazo, con aquella emoción que trajo resentimiento a su vida, haya sido por sus padres, por una persona cercana a su vida, esto abrió puertas para que fuera